Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Boa tarde, ¿Están, Hola, profe. doctora. están consiguiendo ver el material? Sí, Sim, Bueno, eh, si pueden ir enviándome en el chat sus nombres completos, por favor, porque tengo que pasar la lista. En la página de la universidad está todo en blanco todavía. Ahí por lo menos yo tengo registrado quién estaba presente. Dale, pa. Porfis. Bueno, como que a senhora quer que vamos. nome, professora? No mi sobrinomi, Mas en el é para chat. passar aqui pelo chat? Sí, en el chat. Ahí Ah, nomás. graças. Después yo voy a copiar y pegar. Bueno, este semestre nosotros vamos a estar en más una materia, ¿verdad? Aparte de seguir con farmacología, nosotros vamos a estar juntos en lo que es patología médica. Vamos a empezar por la unidad de endocrinología, donde vamos a ver las principales afecciones glandulares. Vamos a empezar por lo que es hipófisis, después vamos a estar hablando de tiroides, de glándulas suprarrenales y por último de las glándulas paratiroideas. Eh, para esta materia nosotros vamos a tener como base estos dos libros. Por un lado, Patología de Robbins, que ustedes también van a utilizar en la materia de anatomía patológica. Es un libro que da un repaso de histología, de fisiología, explica cómo funciona la enfermedad, cómo se produce, ¿verdad? Nos da una noción de lo que es diagnóstico y de algunas patologías nomás nos pasa el manejo inicial, el tratamiento. Para eso vamos a necesitar la ayuda del Harrison, ¿sí? Pueden utilizar la 17ª, 19ª, 18ª, la nueva edición que es el número 20, que ya es un libro básicamente de medicina interna donde ya enfoca más a los distintos medios auxiliares de diagnóstico y a los distintos modos de tratamientos que tenemos con cada patología. Entonces, mayormente casi todas las clases van a estar dadas en base al libro de Robbins y en algunos capítulos vamos a necesitar la ayuda del Harrison, ¿ok? Pueden utilizar también fisiopatología de Port, que es un poquitito más sencillo, más corto, pero si tienen a mano también nos va a servir. Existe otro libro que es de medicina interna también, que es de Farreras, muy bueno. Tiene la misma cantidad de contenidos del Harrison, la misma eh, eh, visualización, el mismo manejo, solamente que explica en un idioma más claro, más sencillo. Aparte, yo siempre les voy a estar poniendo algunos links que encuentro en la internet que me parece bueno, ¿verdad? Interesante, que les pueda estar facilitando en sus resúmenes, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuántos conectados estamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, ya una buena cantidad. Empezamos entonces. Vamos a empezar a hablar de la hipófisis, gente. Vamos a hacer un recuerdo de la anatomía, de la fisiología de nuestra hipófisis. Esa glándula pineal o glándula pituitaria estaba dividida en una adenohipófisis y una neurohipófisis. En el medio teníamos al tallo hipofisario, ¿verdad? También sabemos que esa hipófisis es la encargada de mantener los valores hormonales que nosotros necesitamos fisiológicamente para un metabolismo celular correcto. Sabemos que la adenohipófisis secreta hormonas como la ACTH, la TSH, la prolactina, FSH, LH, la hormona de crecimiento, ¿verdad? Y que nuestra neurohipófisis almacena y secreta la oxitocina y la vasopresina. Esa adenohipófisis estaba formada por distintos tipos de células, o sea que no era una misma célula la encargada de liberar hormona de crecimiento, hormona folículo estimulante o prolactina. Es decir, la adenohipófisis tiene varias líneas de células y cada una de ellas es especializada en estar liberando cierto tipo de hormonas, ¿sí? Nosotros tenemos esta funcionalidad endocrina de la hipófisis bastante bien regulada. Eh,
Cuando nosotros tenemos una secreción de la glándula de la hipófisis, nosotros tenemos que saber que eso está regido gracias a ciertos factores, a ciertas sustancias que son liberadas por el hipotálamo. El hipotálamo, como bien saben ustedes, es el jefe, es el que comanda las acciones de la hipófisis. ¿Se acuerdan eso por fisiología, verdad? El hipotálamo va a liberar factor liberador de prolactina, factor liberador de tirotropina o TSH, ¿verdad? Factor liberador de corticotropina o ACTH. Y estos factores, estas sustancias, son las que van a ir a trabajar, a estimular sobre la hipófisis para que la hipófisis ahí por su vez empiece a liberar prolactina, ACTH, folículo estimulante, hormona de crecimiento, tirotropina, ¿verdad? TSH. Y ahí esas hormonas que son liberadas por parte de la hipófisis van a ir cada una de ellas a estimular las glándulas que le corresponden. La TSH va a ir a trabajar sobre la tiroides para que ella empiece a secretar T3 y T4. La ACTH va a ir a trabajar sobre la corteza de la glándula suprarrenal para que ella empiece a liberar cortisol, ¿verdad? Las folículos estimulantes, luteinizantes, van a trabajar sobre testículos, sobre ovario, la hormona de crecimiento, sobre lo que es todo el sistema musculoesquelético y así. Cuando en nuestro organismo, cuando en la sangre se logran valores óptimos, deseados, valores fisiológicos que nosotros necesitamos para nuestro metabolismo, cuando logramos tener el valor de cortisol en sangre correcto, el valor de TSH correcto, el valor de folículo estimulante correcto, ¿verdad? Cuando se logran los valores deseados, se envía una señal al hipotálamo para que el hipotálamo pare de enviar esos factores liberadores de TSH, de ACTH, de FSH y así se logre parar de estimular la hipófisis para que ella pare de estar secretando esas hormonas. O sea que existe todo un mecanismo de autorregulación que funciona en base a una retroalimentación negativa, ¿sí? Y de este modo nosotros entonces no tenemos nuestra hipófisis que esté liberando 24 horas al día de manera continua alta dosis de hormonas, ¿sí? Ella libera una cantidad necesaria cuando se logran los valores fisiológicos deseados, eso se autorregula y para por sí sola. ¿Entendieron? Bueno, vamos a tener situaciones patológicas donde esto se nos va a escapar del control, ¿verdad? Vamos a tener situaciones donde yo voy a tener una hiperfuncionalidad de mi glándula hipofisaria. Cuando yo digo hiperfuncionalidad, estoy hablando de un aumento de la secreción de hormonas, lo que conocemos como un hiperpituitarismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una hiperfunción de la glándula pituitaria. Y por otro lado, podemos tener situaciones hipofuncionales, donde voy a tener una disminución de la secreción hormonal. Y a eso yo voy a llamar de hipopituitarismo, cuando cursa con una disminución de la secreción hormonal. Estas dos situaciones patológicas son las más frecuentes en estar aquejando la glándula hipofisaria. Vamos a tener en tercer lugar los efectos de masa local, que son tumores carcinomatosos de características malignas que crecen a una velocidad bastante acelerada y eso origina efectos compresivos en estructuras adyacentes y eso pueden ser tanto hiperfuncionales como hipofuncionales, pero son ya mucho menos frecuentes. Lo que vamos a tener son situaciones de hiperpituitarismo o hipopituitarismo. Perfecto. Muy bien. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las células especializadas de la adenohipófisis, verdad? Eso ustedes vieron en histología y ahora nos va a volver a servir. ¿Por qué? Yo me tengo que recordar cómo era el nombre de esa célula de la adenohipófisis que liberaba ACTH, que liberaba TSH, que liberaba prolactina, ¿sí? ¿Para qué?
Cuando nosotros hablamos de un cuadro de hiperpituitarismo, ¿verdad? Una patología hipofisaria que cursa con aumento de la secreción hormonal, la causa principal de este aumento de secreción son los adenomas hipofisarios, es decir, son los tumores benignos que puedan estar afectando la hipófisis, ¿sí? Cuando hablamos de adenomas, estamos hablando de una tumoración de características benignas. Cuando hablo de carcinoma, estoy hablando de una tumoración de características malignas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una situación de hiperpituitarismo, aumento de la secreción hormonal, que normalmente es secretado por la hipófisis, la principal causa es un adenoma. De acuerdo a la región de esa adenohipófisis que esté siendo afectada por el tumor, de acuerdo a las células que estén siendo afectadas por ese tumor, yo voy a tener distintos nombres de los adenomas. Y ahí es donde entra la importancia de nosotros volver a recordar todo eso que vimos en histología. Las células que eran las encargadas de liberar ACTH son células corticotropas. Entonces, si mi adenoma está afectando ese tipo de célula, yo voy a tener un adenoma corticotropo que va a cursar con aumento de la hormona ACTH, ¿sí? Si yo tengo un adenoma que afectan las células encargadas de liberar FSH y LH, ese adenoma se va a llamar adenoma gonadotropo, porque son las células gonadotrópicas de la adenohipófisis las encargadas de liberar FSH y luteinizante. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, de ese modo, yo voy a tener adenoma corticotropo que va a cursar con aumento de ACTH, adenoma gonadotropo que va a cursar muchas veces con aumento de FSH y LH, y tenemos una situación donde cursa con una disminución de esa secreción hormonal. Podemos tener adenomas somatotropos. Las células somatotrópicas son las que liberan GH, ¿verdad? Puedo tener adenomas lactotropos o mamotropos de mama, ¿sí? Donde va a estar afectada las células que liberan prolactina, y puedo tener adenomas tirotropos, que son las células encargadas de liberar TSH. Corticotropo, gonadotropo, somatotropo, lactotropo y tirotropo, entonces van a ser nuestros distintos tipos de adenomas hipofisarios, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda a lo que no se entendió, que no quedó claro? Até aqui tudo bem, professor. Bueno, no se olviden de mandar su nombre en el chat, ¿sí? Seguimos entonces. Cuando nosotros tenemos un tumor que cursa con aumento de la secreción de ACTH, un adenoma corticotropo, yo voy a tener lo que conocemos como una enfermedad de Cushing. Ustedes saben que el ACTH va a ir a estimular la corteza suprarrenal, y esa corteza suprarrenal es la encargada de liberar cortisol. Entonces, mi paciente me va a hacer un cuadro de hipercortisolismo, ¿verdad? Producida por un exceso de ACTH, y en esa situación se conoce como enfermedad de Cushing. Después yo voy a tener situaciones donde el paciente va a tener un exceso de secreción de hormona de crecimiento, ¿verdad? Por culpa de un adenoma somatotropo. En ese caso yo voy a tener dos patologías. Puedo tener acromegalia y puedo tener gigantismo. Después voy a tener pacientes que van a tener un tumor encargado de producir demasiado prolactina. En esa situación yo voy a tener un prolactinoma. Voy a tener también adenomas hipofisarios del tipo tirotropo, donde el paciente va a tener un exceso de TSH. Sabemos que TSH va a ir a estimular nuestra glándula tiroidea, y ella por su parte va a empezar a secretar mayor cantidad de T3 y T4. Entonces nuestro paciente va a estar con un cuadro de hipertiroidismo. Ahora, vamos a hablar un chiquitito aparte de nuestro adenoma gonadotropo. Cuando Professora, nosotros... Hola.
Poderia me dar um exemplo do tipo de reação que causa a enfermidade de Cushing? ¿Cómo así reacción? Os ¿Clínica? sintomas, sim? Ah, vamos a hablar de eso ya. Ah, Va a ser obrigado. la primera enfermedad que vamos a hablar. Cuando nosotros nos deparamos con un adenoma gonadotropo, ¿qué pasa? Lo más común que ocurra en estas células es la presencia de una tumoración, ¿verdad? Que va a producir un aumento de celularidad, pero esas células van a ser células nulas. Por eso muchas veces se le llama adenoma oncocítico de células nulas. Es un tumor benigno que afecta a las células gonadotrópicas de la adenohipófisis, pero esas células no van a tener gránulos de FSH ni LH. Por lo tanto, el paciente tiene la presencia de un tumor que va creciendo, pero ese tumor no cursa con un aumento de secreción hormonal porque es un tumor formado por células nulas, células vacías. Por lo tanto, la sintomatología que mi paciente pueda tener va a estar relacionado con la compresión de estructuras adyacentes al tumor, especialmente el quiasma óptico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de adenomas hipofisarios que afecten las células gonadotrópicas, generalmente lo que se ve con más frecuencia no es del tipo hiperfuncional, del que cursa con aumento de secreción hormonal, sino que lo que cursa con un efecto de masa local, ¿sí? Por eso yo les puse ahí un adenoma oncocítico, porque es lo principal. Obviamente hay en una pequeña fracción situaciones de adenomas hipofisarios que afectan las células gonadotrópicas y que tengan el formato de ser hiperfuncional, pero es en mucha menor medida. Perfecto. Bien. Vamos a hablar de cuál es más frecuente y cuál es menos frecuente. Entre todos estos tumores hipofisarios, el que nosotros vemos con mayor frecuencia son las situaciones de prolactinoma, ¿sí? Adenomas hipofisarios que afecten las células lactotrópicas que van a cursar con un aumento de prolactina en el paciente. En segundo lugar, nosotros tenemos los cuadros de adenomas somatotropos que nos van a producir situaciones de acromegalia, ¿ok? En tercer lugar, lo más prevalente son los adenomas corticotropos que nos van a producir un hipercortisolismo dependiente a CTH, lo que vamos a llamar de enfermedad de Cushing, ocupando el tercer lugar. Nosotros vamos a tener tumores que no van a afectar solamente un tipo de célula, es decir, voy a tener adenomas mixtos, adenomas que van a afectar varios tipos de líneas celulares. Yo puedo tener un tumor que afecten las células gonadotrópicas, las células somatotrópicas o las células corticotrópicas y lactotropas, es decir, más de un tipo de célula. Con eso el paciente va a tener una sintomatología mucho más florida, ¿verdad? Y esa situación agarra el cuarto lugar, ¿ok? Bueno, y por último, nuestro adenoma en la hipófisis encargada de producir un hipertiroidismo secundario, ¿sí? Entonces es importante recordar porque el prolactinoma a lo menos es bastante frecuente en nuestra comunidad. Vamos a empezar a hablar de uno de ellos. Empecemos justamente por el que vos tenías dudas, que es la situación de la enfermedad de Cushing, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nuestro paciente que es portador de un adenoma corticotropo es un paciente que va a tener un tumor que esté afectando las células corticotrópicas de la adenohipófisis, por lo tanto, ese paciente va a empezar a tener una mayor secreción de ACTH. Perfecto. Bien. Ese exceso de ACTH también va a estar sobreestimulando la corteza suprarrenal y esa corteza suprarrenal sobreestimulada va a empezar a liberar mucho más cantidad de cortisol de lo que normalmente se debería de tener, ¿verdad? Entonces, nuestro paciente con un adenoma corticotropo nos hace un cuadro de hipercortisolismo, ¿sí? Un hipercortisolismo dependiente de ACTH. ¿Por qué es importante entender esto de hipercortisolismo dependiente de ACTH?
Porque existe el hipercortisolismo que no depende del ACTH. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener pacientes que van a tener tumores en la propia glándula suprarrenal, donde por tener presencia un adenoma en la suprarrenal, ese paciente va a empezar a tener una liberación mayor de cortisol, pero eso no tiene nada que ver con un problema hipofisario, ¿verdad? La suprarrenal no está produciendo mayor cantidad de cortisol por estar siendo sobreestimulada por la hipófisis. No, es por un problema propiamente en la suprarrenal. Entonces, en ese caso estamos hablando de un hipercortisolismo no dependiente de ACTH, ¿ok? Bueno, vamos a enfocarnos en lo que es dependiente de ACTH. Este es mi paciente que me hace un cuadro de hipercortisolismo. Va a tener la sintomatología producida por un cuadro exacerbado de toda la funcionalidad de lo que es el cortisol. Vamos a recordar para qué es importante ese glucocorticoide, ese cortisol para nuestro organismo, ¿verdad? Es la famosa hormona del estrés, donde nosotros necesitamos para lograr un control inmunosupresor de las reacciones alérgicas en el organismo, ¿verdad? Entonces yo puedo tener trastornos inmunitarios en ese paciente, dificultades de cicatrización, infecciones recurrentes difíciles de manejar, un cierto grado de inmunosupresión. No me molesta. Después también el cortisol era importante para la retención de sodio, de agua, entonces mi paciente va a tener exacerbado eso y muchas veces me puede venir con hipertensión, me puede venir con edema, ese edema le deja hinchado y le puede hacer aumentar de peso, ¿verdad? Sabemos también que el cortisol es sumamente importante para lo que es la resorción ósea, entonces eso puede estar exacerbado en el paciente. Yo puedo tener síntomas de osteoporosis como dolor óseo, ¿verdad? Ese cortisol también ayuda mucho en la parte cognitiva, en el control de todo un cuadro de ansiedad, de agitación en el paciente, y esa depresión puede estar un poco exacerbada también, dándole una fase depresiva a nuestro paciente, trastornos del humor, ¿sí? Nosotros sabemos que el cortisol es bastante importante para el proceso de la gluconeogénesis, produce un aumento de la resistencia periférica de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, entonces mi paciente me puede venir con un cuadro de diabetes, ¿sí? El paciente puede venir con un cuadro de obesidad, puede venir con pérdidas de proteínas en la parte musculoesquelética. Entonces, toda la funcionalidad del cortisol va a estar aumentada en ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser los síntomas de un paciente que esté con un hipercortisolismo? Ya sabiendo para qué funciona un cortisol, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo voy a tener aumento de peso, edema, ¿sí? Yo puedo tener una obesidad. La obesidad en el paciente con Cushing suele ser una obesidad central, solamente el tronco está aumentado de tamaño y los miembros, las piernas, los brazos están bastante delgados, finos, ya con un consumo de proteínas. Podemos tener un depósito de grasa interescapular, lo que le da la característica joroba de búfalo. También es bastante patognomónica esa fase cushingoidea, que es la cara de luna llena, lo que nos suele llamar a primera instancia la atención cuando tenemos un paciente que entra a consultorio, ¿sí? Aparte de esta fase de luna llena, nosotros podemos tener situaciones de lipodistrofias en el paciente con estrías de color violáceo bastante anchas, de más o menos 1 centímetro alrededor de las axilas, en la bochella, entre los muslos, bajo el brazo, en los flancos, en el vientre, ¿sí? Ese mi paciente puede estar hipertenso, puede estar diabético, puede estar con una hipercolesterolemia, puede estar con signos y síntomas de osteoporosis, puede ser ya un hipertenso de larga data que me hace una cardiomegalia, yo le puedo agarrar ya en la fase de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Puedo tener toda la historia de infecciones a repetición, pueden ser infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias, infecciones de piel que tardan para cicatrizar, ¿ok? Entonces, toda esa sintomatología florida puede tener nuestro paciente con Cushing.
Cuando nosotros le vemos a un paciente con esta cara de luna llena, la obesidad central, miembros finos, las extremidades finas, las estrías, nosotros ya sospechamos que ese paciente está en un cuadro de hipercortisolismo, ¿verdad? En un Cushing. Pero nosotros todavía no sabemos si ese paciente está con esa situación de hipercortisolismo por culpa de estar automedicándose con corticoides o por estar haciendo un tratamiento con corticoides o por ser portador de un tumor en la hipófisis o por ser portador de un tumor en la suprarrenal. ¿Cuál es el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico en nuestro laboratorio? ¿Sí? Bien. Cuando tenemos nuestro paciente con esa sintomatología y hacemos nuestra sospecha diagnóstica de que estamos frente a un hipercortisolismo, vamos a buscar ciertos valores hormonales. Yo voy a solicitar la prueba de dosaje de ACTH, dosaje de cortisol, ¿sí? El cortisol me va a venir elevado, ¿sí? Porque es el encargado de producir toda esa sintomatología. Y el ACTH, si me viene elevado, me indica que es culpa de la hipófisis. Es una patología de etiología hipofisaria. El hipercortisolismo se está dando en ese paciente, ¿verdad? Porque yo tengo una corteza suprarrenal que está siendo sobreestimulada por un exceso de ACTH. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ACTH elevado y cortisol elevado, yo estoy frente a una enfermedad de Cushing. Cuando mi hipercortisolismo es dependiente de ACTH hipofisario, ¿verdad? Yo estoy hablando de una enfermedad de Cushing, ¿ok? Bueno, una vez que nosotros tenemos esos valores de laboratorio, nosotros tenemos que confirmar que realmente ese paciente está con un adenoma hipofisario, con un tumor en la hipófisis. Y eso nosotros corroboramos con un estudio de imagen, con una resonancia magnética, ¿verdad? De cráneo, donde vamos a evidenciar que hay un crecimiento tumoral. Esos 3 puntos son básicamente lo que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico de nuestra enfermedad de Cushing. Dosaje de cortisol, dosaje de ACTH y resonancia magnética de cráneo. Existe una prueba que nosotros podemos hacer en consultorio que nos ayuda a formar nuestra sospecha diagnóstica. No es necesaria, no es indispensable, pero se puede hacer para ayudarnos a reforzar el diagnóstico, ¿verdad? Que es la prueba de inhibición con desametasona. Se mide el valor de ACTH en el paciente antes. Ahí se le administran altas dosis de desametasona y después de 2 horas más o menos se vuelve a medir la ACTH y la ACTH tiene que estar levemente disminuida. Sí, eso es para ayudarnos a confirmar que realmente yo estoy frente a una patología hipofisaria. ¿Ok? Bien, se ve mucho Cushing por ahí, se ve, especialmente el Cushing iatrógeno, ¿verdad? Que se produce por un consumo de corticoides de manera exógena, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos toda esa sintomatología que ustedes vieron, esa fase de cara de luna llena, pero en ese caso es ACTH independiente, ¿verdad? Bueno. Una vez, gente, que nosotros diagnosticamos nuestra enfermedad de Cushing, tenemos que empezar a tratar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar? Tenemos que tratar el exceso de cortisol, por un lado. Tenemos que tratar toda la sintomatología asociada, que ya son complicaciones en decorrencia del exceso de cortisol, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la depresión, la osteoporosis, todo eso hay que tratar, diabetes, ¿sí? Y aparte hay que tratar el crecimiento tumoral en sí. Para lograr controlar el valor de cortisol, yo tengo ciertas drogas que ayudan a aumentar su excreción a través de la orina y también disminuyen su producción a partir de la corteza suprarrenal. Ahí tengo la reserpina, el ketoconazol. Hola. ¿Puede explicar una vez más la prueba de inhibición de dexametasona? Sí, se mide el valor de ACTH en el paciente antes de realizar la administración de desametasona.
¿sí? Y después se administran altas dosis de desametasona al paciente y se da un tiempo más o menos de 2 horas. Posterior a ese tiempo se vuelve a medir el ACTH y el ACTH tiene que estar levemente disminuido porque tiene que responder a ese feedback negativo. ¿Okay? Entendi, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, los medicamentos que podemos utilizar para ayudar a controlar el cortisol. Entonces tenemos la reserpina, el ketoconazol, que es un antimicótico, pero ayuda también a aumentar la excreción del cortisol, la metopirona y el mitotano. Entre estos 4 medicamentos son 3 los que se utilizan con mayor frecuencia: el ketoconazol, metopirona y mitotano. ¿Sí? La reserpina es un poco más cara, más difícil de adquirir, pero es bastante eficaz también. Se opta por uno de los medicamentos, no es que se va a tomar los 3, entonces se utiliza uno de ellos, ¿ok? Y con eso se ayuda a controlar la cantidad de cortisol en sangre. Aparte, nosotros tenemos que tratar las complicaciones. Yo les voy a poner acá en el chat porque no tenemos pizarrón, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si nuestro paciente con enfermedad de Cushing viene con cuadro de diabetes, nosotros tenemos que asociar una metformina. Si está con un cuadro de osteoporosis, bifosfonado, ¿verdad? Que tenga efecto antirresortivo. Si está con depresión, un antidepresivo, ¿verdad? Si está con colesterol elevado, está con hipertensión, está con edema, especialmente de miembros inferiores. Y así, ir tratando síntoma por síntoma, preferentemente en el primer mes, porque hasta que se llega a controlar y disminuir ese valor de cortisol en sangre, tarda un poco, más o menos 21 días. Entonces, para no prolongar el sufrimiento de nuestro paciente, vamos a tratar lo que le trajo a consultorio. Y sabemos bien que si esa presión sigue alta, esa diabetes sigue descontrolada, nosotros podemos tener otras complicaciones, ¿verdad? Bien, entonces, ya tratamos el exceso de cortisol, ya tratamos las complicaciones de ese exceso y ahora hay que tratar el crecimiento tumoral. Ese tumor en la adenohipófisis, ese adenoma, se puede manejar con sesiones de radioterapia. Si el tumor sigue creciendo a pesar de sesiones de radioterapia, lo que es muy difícil, pero puede ocurrir, hay que tener un manejo quirúrgico, ¿sí? Extirpar la tumoración. ¿Entendieron? Bien. ¿Qué tal? ¿Alguna duda sobre adenoma corticotropo, enfermedad de Cushing? Hasta acá todo bien, profe. Todo bien. Bueno, esta es enfermedad de Cushing. Cuando hablemos de suprarrenal, ahí vamos a hablar de síndrome de Cushing, ¿ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de adenoma somatotropo, estamos hablando de aquel adenoma que ocupaba el segundo lugar en la prevalencia, ¿se acuerdan? En la torta esa. Cuando nosotros tenemos un tumor productor de hormona de crecimiento de GAGA, y si ese tumor se origina durante la niñez todavía nuestro paciente, ese paciente va a tener lo que nosotros conocemos como gigantismo, ¿verdad? Que va a tener un crecimiento sobreacelerado, pero por más que tengamos un paciente que crece a una velocidad mucho más rápida y alcanza alturas mucho más allá de lo recomendado según su tabla, edad, sexo. Este soy yo, ¿verdad? profe. Vos. Entonces es un crecimiento muy frágil. El paciente tiene una estructura musculoesquelética bastante débil, ¿verdad?
Sin embargo, cuando la tumoración se desarrolla en un paciente ya durante la etapa adulta, después ya del cierre de la epífisis, nosotros vamos a tener lo que conocemos como acromegalia. El paciente no va a crecer de altura, pero va a tener un crecimiento acral, un crecimiento en extremidades. ¿Sí? Va a empezar a crecer la nariz, la boca, el corazón, las manos, los pies, el mentón, la fascia va a empezar a cambiar. ¿Está? Bien, fíjense, en la imagen de arriba yo les puse a ustedes un paciente aquejado por gigantismo, es sumamente raro, muy difícil de ocurrir, ¿sí? Y el de abajo es una paciente con acromegalia. El de la derecha es una paciente sana antes del desarrollo del tumor y hacia el lado izquierdo tienen ya la paciente cuando ya es portadora del tumor y fíjense cómo cambia la expresión, queda mucho más ruda, más rústica, la boca ancha, la nariz gruesa, ¿verdad? El mentón, la mejilla bastante prominente. ¿Cuáles son los cambios que yo puedo tener en este paciente para que yo sospeche que él está con un adenoma somatotropo, ¿verdad? Cuando estamos con un paciente niño, paciente en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, es un paciente que nos va a desarrollar el cuadro de gigantismo. Entonces, para desconfiar va a ser relativamente fácil porque vamos a tener un paciente que está creciendo mes a mes a una velocidad bastante importante y vamos a tener ciertas complicaciones como desarrollo de osteoporosis, verá, el paciente va a tener una densidad mineral ósea bastante afectada. Va a ser un paciente que va a desarrollar desgastes artrósicos, nos va a hacer un cuadro de artrosis bastante importante, ¿verdad? Va a ser un paciente que va a tener una debilidad musculoesquelética, una debilidad muscular bastante importante, entonces vamos a tener mucho dolor a la locomoción, debilidad muscular, ¿verdad? Nosotros sabemos que la hormona de crecimiento influye de manera directa en lo que es metabolismo de la glucosa, entonces nosotros podemos tener también alteraciones en ese sentido, ¿ok? Nosotros vamos a tener entonces una sintomatología física, aspectos clínicos físicos que nos va a hacer sospechar que mi paciente está aquejado por un gigantismo. Cuando yo tengo un paciente con acromegalia, el principal motivo de consulta, lo que le llama la atención al paciente es que el número de calzado va quedando diferente mes a mes, ¿sí? Supongamos que el paciente calzaba 39, después de unos 2 meses pasó a 40, el siguiente mes ya es 41, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la pérdida del talle de calzado suele ser lo que le llama la atención en un paciente con acromegalia y va a consultorio. Y empezamos nosotros a ver que la paciente está con esos cambios en las manos, en el rostro, podemos hacer una anamnesis, empezar a comparar con fotografías antiguas, ¿verdad? Toda esa piel de la paciente también va a estar bastante gruesa. Nuestra paciente puede estar con lesiones en la parte del túnel carpiano, es una paciente que va a sudar bastante, puede estar con hiperplasia de la glándula tiroidea, eso puede originar ciertos cambios como situaciones de hipertiroidismo, o sea que también voy a tener sintomatología bastante específica de lo que nosotros podemos relacionar con una hormona de crecimiento. Actualmente nosotros tenemos muchas cantidades de pacientes que nos hacen un cuadro de acromegalia cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento. Es común que estos atletas utilicen las inyecciones de GAG como forma de doping para mejorar su performance. Entonces ellos van haciendo también más adelante situaciones de acromegalia, pero en este caso no es por culpa de la presencia de un tumor en la hipófisis, sino que por una administración exógena de hormona de crecimiento. Pero en aquel paciente adolescente siempre es importante investigar esa parte de doping, ¿ok? Especialmente si practica algún tipo de deporte. Bien, cuando nosotros tenemos una sospecha de que mi paciente está con alguna alteración relacionada con la hormona de crecimiento, el modo de diagnosticar va a ser similar de lo que nosotros vimos en una enfermedad de Cushing, ¿sí? Yo voy a solicitar un dosaje
de hormona de crecimiento, y si eso me viene elevado, entonces el siguiente paso es buscar con un estudio de imagen, una resonancia magnética de cráneo, que yo tengo la presencia de un crecimiento tumoral hipofisario, ¿sí? Bueno, también existe una prueba que se da con la administración de glucosa en ese paciente, que nos ayuda a formar nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Nosotros administramos 75 gramos de glucosa diluida en 300 ml de agua. La hormona de crecimiento se mide antes, ¿ok? Se administra la glucosa y se vuelve a medir después. Se da al mismo tiempo de lo que nosotros vimos con la desametasona, más o menos 110 a 120 minutos, 2 horas. Posterior a la administración de glucosa, la cantidad de hormona de crecimiento, el dosaje de la hormona de crecimiento tiene que estar levemente disminuida, ¿sí? Bien, pero eso no es esencial para nuestro diagnóstico. Lo que realmente necesitamos es el dosaje de hormona de crecimiento y el estudio con una resonancia magnética. Perfecto. Doutora, Hola, olá, que tal? ¿qué tal? Doutora, eu tenho uma dúvida. Em la acromegalia, Ujú. existe também a liberação de testosterona ou não? Si hay casos que describen que tenés, podés solicitar, si hay sintomatología, podés solicitar también el dosaje de tus hormonas, no habría problema. Tá bem, graças. ¿Tá? Bueno, el manejo de este paciente, una vez que nosotros diagnosticamos, va a ser también igual que lo que vimos anteriormente, ¿sí? Tenemos que tratar de manejar el valor de hormona de crecimiento que está elevado y tratar de manejar el crecimiento tumoral hipofisario, ¿sí? Nuestro adenoma, productor de hormona de crecimiento, no suele responder de entrada de buena manera a radioterapia. Por lo tanto, la primera línea de manejo es la extirpación quirúrgica del tumor, ¿sí? Para que nuestro paciente vaya a cirugía, tiene que tratar de disminuir un poquitito ese valor de hormona de crecimiento, y para eso nosotros vamos a administrar los análogos de la somatostatina, ¿ok? Que son medicamentos que van a imitar la acción de la somatostatina, produciendo una acción depresora sobre nuestra hormona de crecimiento. El principal es el otreótido, que yo les puse ahí la foto. Estas ampollitas vienen de 50 y 100 microgramos, y estos se administran un tiempo antes, más o menos 14 días antes se empieza el tratamiento de la cirugía, para ayudar a regular un poquito para menos el valor de hormona de crecimiento, para tratar de compensar un poco al paciente, y ahí recién se procede a la extirpación quirúrgica. Si el tumor vuelve a crecer después de haberse extirpado, eso hay que tratar con radioterapia, ¿sí? Y ahí después el paciente queda con manejo del hipertiroidismo, con el manejo de la debilidad muscular con suplementos proteicos, con administración de bifosfonatos, glucosaminas. Voy a ir poniéndoles acá el tratamiento sintomático de las complicaciones que va a tener mi paciente, ¿verdad? El alendronato para la osteoporosis, glucosamina para la artrosis, medicamentos antitiroideos para hipertiroidismo, suplementos proteicos para la debilidad muscular. Y así. Bien. Ahora vamos a hablar del adenoma hipofisario más frecuente, que es nuestro prolactinoma, ¿verdad?
El prolactinoma es un tumor hipofisario que va a afectar las células lactotrópicas o mamotrópicas, como quieran llamarlo. Es decir, vamos a tener afectado las células liberadoras de prolactina. Ese mi paciente, puede ser hombre, puede ser mujer, va a tener sintomatologías en decorrencia a este aumento de prolactina. Cuando tenemos una paciente mujer en edad fértil, obviamente lo primero que nosotros vamos a pensar va a ser una gestación, porque la paciente empieza a tener una alteración en el ciclo menstrual, muchas veces ya puede venir con historia de amenorrea, la paciente va a venir con ginecomastia, va a venir con secreción láctea a través del pezón, ¿verdad? Ya vamos a tener un cuadro de galactorrea en sí en esa paciente. Toda vez que mi paciente esté en edad fértil y tenga estos síntomas asociados a prolactina elevada, nosotros tenemos que descartar una gestación, solicitar un beta-HCG y hacer una ecografía obstétrica, ¿sí? Si yo tengo pacientes ya en una fase de menopausia, de climaterio, ¿verdad? Son pacientes que suelen tener luego esta sintomatología que cursa con amenorrea, alteración del ciclo menstrual, podemos tener cuadros de sofocos, de irritabilidad, de ansiedad, ¿sí? Entonces también se nos puede pasar desapercibido pensando que mi paciente ya me está entrando en un cuadro de menopausia, pero eso puede ser también un exceso de prolactina. Cuando yo tengo un paciente hombre, el exceso de prolactina también va a estar afectando todo lo que es la libido. Yo voy a tener impotencia sexual, mi paciente va a empezar a tener disminución de la libido, el paciente puede tener alteraciones del humor, puede tener insomnio, ¿ok? Ese mi paciente puede tener una pérdida de la proteína, de la masa muscular magra. Y ese paciente varón es un paciente que no acude rápido a consultorio por esa sintomatología, entonces generalmente en el hombre el prolactinoma llega a alcanzar una expansión extracelular, o sea que alcanza tamaños de macroadenomas, tamaños tumorales bastante grandes, donde yo tengo un efecto de compresión de la primera estructura que está por debajo de la hipófisis, que es el quiasma óptico. Entonces es súper común que un paciente con un prolactinoma, un paciente hombre, me venga a consultar con síntomas visuales como estrabismo, nistagmo, visión borrosa y compañía, ¿sí? Generalmente este paciente que ya me viene con esa sintomatología de la parte visual es un paciente que puede estar ya con un cuadro de ginecomastia, ¿sí? Muchas veces ese paciente tiene vergüenza y por eso oculta ese dato de nosotros que es tan crucial para el diagnóstico. Cuando nosotros desconfiamos que hay un exceso de prolactina en esa paciente o en el paciente varón, nosotros vamos a guiarnos por el mismo camino, ¿sí? Vamos a solicitar el valor de prolactina y una vez que confirmamos que eso está elevado, ahí nosotros vamos a buscar la presencia del tumor con una resonancia magnética de cráneo. Obviamente en esa paciente nosotros vamos a pedir todos los estudios adicionales para descartar un síndrome de climaterio, ¿verdad? Una menopausia, una andropausia, una gestación. Es decir, voy a pedir dosaje de estrógenos, dosaje de testosterona, voy a pedir un beta-HCG, una ecografía, pero esos son estudios ya complementarios para hacer nuestro diagnóstico diferencial. Lo que yo realmente necesito dosar para hacer mi diagnóstico de prolactinoma es la prolactina. ¿Está bien? Ok. Por más que este prolactinoma sea el tumor más frecuente entre todos los hipofisarios, es el que responde en mejor medida a un tratamiento farmacológico. Es decir, gran parte de los pacientes que son aquejados por esta tumoración tienen una detención del crecimiento tumoral con la administración de terapia farmacológica. Y tenemos dos medicamentos
Ambos son agonistas de la dopamina, ¿sí? Nosotros vamos a intentar aumentar la dopamina para que eso baje la prolactina. Por un lado está la bromocriptina y por otro lado está la cabergolina. La cabergolina es mucho más efectiva, logra controlar de manera más rápida la sintomatología y reduce de manera más pronta el valor de la prolactina. Entonces suele ser nuestra medicación inicial, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que sigue con el crecimiento tumoral aparte de, por más que yo le esté tratando con medicamento agonista dopaminérgico, nosotros necesitamos un manejo ya quirúrgico o si yo tengo un paciente que me viene ya con alteraciones visuales, eso me indica que estoy con un tumor muy grande, yo también de entrada necesito un manejo quirúrgico, ¿ok? Si el tumor sigue creciendo a pesar de haberse extirpado, si después vuelve a aparecer, eso ya va a quedar con manejo de radioterapia. Sumamente importante también investigar en ese paciente que cursa con aumento de prolactina, pero ella no está gestante, ver si ya no estuvo tomando algún tipo de medicamento, porque tenemos ciertos fármacos, ¿verdad? Como los antipsicóticos, como la metoclopramida, ¿verdad? El verapamilo, que son calcio antagonistas, que son medicamentos que tienen como reacciones adversas mínimas, menor al 1%, el aumento de la prolactina. Pero puede ser nuestro paciente el sorteado. Entonces, investigar, ¿ok? Muy bien. Hasta el momento, algo que no quedó claro de prolactinoma. Tranquilo, profe, aqui. Todo tranquilo. Bueno, el siguiente tipo de adenoma, el último en prevalencia, ¿verdad? Es el adenoma tirotropo. ¿Qué es el adenoma tirotropo? Es una tumoración hipofisaria, ¿verdad? De la adenohipófisis que va a estar afectando las células tirotrópicas, aquellas células encargadas de liberar TSH. Yo voy a tener TSH aumentado en mi paciente y ese exceso de TSH va a estar sobreestimulando a mi glándula tiroidea. Y esa glándula tiroidea por su parte va a empezar a liberar mucha T3 y mucha T4. Entonces yo voy a tener un cuadro de hipertiroidismo. Cuando nosotros hablamos de un hipertiroidismo, yo puedo tener primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de un hipertiroidismo primario, estoy hablando de un paciente que tiene los valores de hormonas tiroideas aumentadas, pero esa situación está producida por una patología que se origina en la propia glándula tiroidea. Un bocio, un adenoma, un nódulo, hiperplasia, pero la causa es en la propia glándula tiroidea. En ese caso es primario. Cuando la causa del exceso de hormona tiroidea es ajeno a la glándula tiroides, ¿sí? Un tumor en la hipófisis o un paciente, por ejemplo, que toma hormona tiroidea para perder peso, en esas situaciones son adenomas secundarios, ¿sí? Adenomas productores de hipertiroidismo secundario, es lo que quise decir. Entonces, nuestro tumor hipofisario produce un hipertiroidismo secundario. Nosotros ya sabemos cuál es la función de las hormonas tiroideas, ¿verdad? Son las encargadas de regular la velocidad de nuestro metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, ¿verdad? De las proteínas, son las encargadas de mantener el valor de la temperatura corporal, del apetito, de la parte cognitiva, ¿verdad? O sea que nosotros vamos a tener toda esta sintomatología, toda esta función aumentada y en decorrencia a eso yo voy a tener los síntomas característicos y signos característicos de un cuadro de hipertiroidismo. Suelen ser los principales: crisis de ansiedad, palpitación, hipertensión y temblor,
¿ok? Esos suelen ser los principales motivos de consulta. Aparte de eso, nosotros podemos ver que la paciente puede estar levemente febril, puede referir situaciones de insomnio, ¿sí? Dificultad para dormir. Es una paciente que tiene un aumento del apetito, pero no tiene cambios en el peso, no logra aumentar, muchas veces pierde peso, ¿verdad? Porque el metabolismo proteico también está exagerado. Es un paciente que va a estar con alteraciones, es una paciente que va a estar con alteraciones en el ciclo menstrual, puede tener la evacuación intestinal acelerada con cuadros de diarrea aguda, es una paciente que puede estar con poliuria, polidipsia, puede simular también un cuadro de diabetes, o sea que el famoso metabolismo acelerado. Cuando nosotros tenemos estos síntomas y signos en el paciente, tenemos que confirmar que realmente estamos frente a una situación de hipertiroidismo. Entonces, vamos a pedir el dosaje de hormonas tiroideas, ¿ok? Que me va a venir elevado. Y también tengo que pedir el dosaje de TSH. Si el TSH me viene elevado, quiere decir que la causa de ese hipertiroidismo está en la hipófisis, porque el TSH es secretado por parte de la hipófisis. Ahora, si yo tengo solamente el valor de hormonas tiroideas aumentadas y mi TSH no está aumentado, quiere decir que la causa del hipertiroidismo no está en la hipófisis, está en la propia glándula tiroidea, ¿ok? Entonces, en nuestro adenoma tirotropo, yo necesito, lo que yo espero en mi laboratorio que me venga es el valor de hormonas tiroideas aumentadas y mi TSH aumentado. Cuando yo confirmo eso, tenemos que hacer estudios de imágenes, resonancia magnética de cráneo para buscar el tumorcito en la hipófisis y mirar con una ecografía cómo está esa glándula tiroidea. La ecografía me va a servir para visualizar que mi glándula, por estar siendo sobreestimulada, va a estar levemente hiperplástica con un crecimiento leve, ¿verdad? Y también me va a ayudar para descartar la presencia de adenomas, de nódulos que puedan ser también los productores de ese exceso de hormonas tiroideas. O sea que en el adenoma tirotropo nosotros tenemos dos estudios de imágenes, dosaje laboratorial y nuestros dos estudios de imágenes. Cuando nosotros cerramos nuestro diagnóstico, vamos a empezar a tratar. Hay que tratar el exceso de hormona tiroidea, hay que tratar las complicaciones que produjo ese exceso de hormona y hay que tratar el crecimiento del tumor, ¿sí? El tumor se maneja con resección quirúrgica. El exceso de hormonas tiroideas se manejan con fármacos antitiroideos. Y acá tenemos el carbimazol, el metimazol y el propiltiouracilo. Son dos las drogas más importantes en esta patología. Propiltiouracilo y el metimazol son las más efectivas. Se utilizan una de ellas y logramos un importante control del valor de hormonas tiroideas. Aparte, en el primer mes yo soy obligada a tratar el motivo de consulta porque sabemos que va a tardar un poquitito hasta que el medicamento empiece a controlar el valor de hormonas tiroideas. Entonces, si mi paciente está con palpitación, con hipertensión, temblor, sufre de crisis de ansiedad, yo puedo utilizar un beta bloqueante. Atenolol. El atenolol es un medicamento, atenolol, que me maneja la hipertensión, es un antihipertensivo, es un antiarrítmico, es un fármaco que se administra para el manejo de temblor esencial, ¿verdad? Es antiarrítmico, ansiolítico, o sea que con un fármaco yo voy a manejar varias sintomatologías. Si mi paciente solamente sufre de crisis de ansiedad, no tiene presión alta, no tiene taquiarritmias, lo que es difícil, pero es peligroso darle un beta bloqueante porque yo le puedo deprimir más, ¿verdad? Puedo dejarle bradicárdico, hipotenso, entonces aquí solamente administrar un ansiolítico.
Si mi paciente está con cuadro de diarrea aguda, tenemos los antidiarreicos, loperamida, racecadrotilo. Recordar de no dar más de 3 días estos fármacos para no pasar de diarrea a estreñimiento. Suplementos proteicos para aumento de peso, para el insomnio, hipnóticos sedantes. Se trabó acá. Ahí. ¿Sí? Ir tratando los primeros 28 días de manera sintomática. ¿Entendieron? Bien. Algo que no quedó claro de adenoma tirotropo. Todo tranquilo. Cuando nosotros hablamos de adenomas gonadotropos, ¿se acuerdan que yo les dije que lo más común es que tengamos grandes tumores que alcancen expansiones fuera de la silla turca y que solamente produzcan síntomas compresivos por ser tumores no funcionales, ¿verdad? En ese caso nosotros vamos a tener dolores de cabeza, cefalea, vómitos en proyectil, alteraciones de la visión, todo lo que me indica presencia de una tumoración intracraneal, ¿ok? Cuando yo tengo un adenoma gonadotropo hiperfuncional, nosotros podemos tener síntomas en decorrencia del exceso de FSH y LH, ¿ok? Cuando yo tengo una deficiencia de estos tipos de hormonas que se produce en un tumor no funcional, yo voy a tener cambios en la libido, voy a tener alteraciones de la menstruación, puedo tener impotencia sexual y dependiendo de la etapa, generalmente estos son tumores que aparecen en mujeres de 40 a 50 años, en hombres de 30 a 50 años, por lo tanto puede simular un poco cuadros de menopausia, cuadros de andropausia, lo que hace mucho más difícil su diagnóstico. Yo cuando tengo la sospecha de la presencia de estas tumoraciones, tengo que solicitar el dosaje de valores de hormona FSH, LH, de testosterona, de estrógenos para hacer ya mis diagnósticos diferenciales, ¿ok? Entonces, una vez diagnosticados, vamos a solicitar un estudio de imagen con una resonancia magnética de cráneo para dimensionar el tamaño del tumor. Si es un macroadenoma, eso generalmente tiene un manejo quirúrgico, ¿verdad? Si es un microadenoma, eso suele tratar de manejar con sesiones de radioterapia. Y cuando hay una falta de la producción de estas hormonas, yo puedo estar reponiendo a base de drogas análogas de la testosterona, de los estrógenos, para ir mejorando toda la sintomatología. ¿Ok? Bien, cuando nosotros tenemos un paciente donde sospechamos que él sea portador de un adenoma mixto, va a ser un paciente que de acuerdo a las células hipofisarias que estén siendo afectadas va a tener la sintomatología, ¿verdad? Si son las células productoras de hormona de crecimiento, puede tener rasgo de acromegalia. Si tiene también las células productoras de prolactina, va a tener situaciones clínicas de prolactinoma, ¿verdad? O sea que yo voy a tener la sintomatología producida por cada tipo de hormona que esté siendo aumentada en ese paciente. Toda vez que nosotros tengamos sospecha, Tiago, voy a tener que me retirar por algún minuto. No hay problema, Tiago, estamos grabando la clase, podés ver estos minutitos finales después. Toda vez que nosotros tengamos sospecha de adenomas mixto en el paciente, muchas veces algunos síntomas se pueden sobreponer encima de otro. Entonces, toda vez que haya sospecha de tumor mixto, siempre se recomienda dosar todas las hormonas hipofisarias, ¿ok? Entonces yo voy a pedir un laboratorio donde voy a solicitar dosaje
de TSH, ACTH, GH, FSH, LH y prolactina. De acuerdo a lo que me venga elevado, yo voy a ir tratando de manera individual, ¿sí? Si estoy con un cuadro de prolactinoma, de hiperprolactinemia, entonces vamos a administrar cabergolina, ¿verdad? Si estamos con ACTH elevado, vamos a administrar reserpina, ketoconazol, medicamentos para lograr disminuir ese cortisol. Entonces voy a ir tratando de manera individual cada elevación hormonal. Si no se logra manejar esos valores hormonales y siguen aumentando pese a tratamiento farmacológico, ahí nosotros necesitamos de una intervención quirúrgica y si eso sigue, entonces ahí ya un tratamiento con radioterapia. ¿Ok? Muy bien. Acá en el final yo les puse a ustedes los valores normales. Obviamente de laboratorio para laboratorio podemos tener pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero esos son los valores para ustedes tener una idea, conocer. Esto ustedes van a tener que manejar ya en medicina interna, en el 9º, 10º semestre. Les pongo ahí para que conozcan, ¿sí? Bueno. Así como estuvimos hablando muchísimo de hiperfunción de la glándula hipofisaria, nosotros también podemos tener situaciones de hipofunción. Cuando hay una hipofunción, yo entiendo que hay una disminución de la secreción hormonal de esa hipófisis. La hipofunción hipofisaria se conoce como hipopituitarismo, ¿verdad? Muy bien. Este hipopituitarismo puede producirse por varias causas. Yo puedo tener una disminución de la función hipofisaria posterior a una radioterapia, posterior a una cirugía, ¿verdad? Puedo tener después de una lesión isquémica, de una infección, después un ACV, un traumatismo importante. Puedo tener pacientes que ya nacen con una agenesia parcial y no tienen completamente desarrollada la glándula hipofisaria. Puedo tener el síndrome de la cilia turca vacía, ¿verdad? O sea que pueden ser varias las causas donde yo voy a tener comprometido la presencia o la vitalidad y la funcionalidad de estas células hipofisarias y de acuerdo a la célula que esté afectándose en esa situación, yo voy a tener mi clínica. Por ejemplo, si son las células productoras de TSH las que están comprometidas, las que están afectadas, yo no voy a tener cantidad suficiente de TSH, mi tiroides no va a estar siendo estimulada de manera correcta y yo no voy a tener cantidad importante de T3 y T4, por lo tanto voy a tener síntomas de hipotiroidismo. Si yo tengo las células productoras de FSH, LH, las que están siendo comprometidas, yo no voy a tener estímulo, ¿verdad? Ni de ovario, ni de testículo, voy a tener alteraciones de la testosterona, de la progesterona, de los estrógenos y en decorrencia eso voy a tener las alteraciones clínicas. Entonces, la sintomatología va a depender de la línea celular que esté siendo afectada. Cuando nosotros tenemos sospecha de alguna hipofunción hormonal, tenemos que manejarnos igual que un adenoma mixto. Cuando haya sospecha de un hipopituitarismo, yo siempre tengo que solicitar el dosaje de todas las hormonas, porque un síntoma puede encubrir al otro síntoma producido por otra hormona, ¿entendieron? Entonces pedir dosaje de ACTH, TSH, dosaje de FSH, LH, GH, de prolactina y de acuerdo a lo que me venga disminuido, administrar fármacos agonistas hormonales, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, TSH disminuido, voy a administrar levotiroxina. Si tengo ACTH disminuido, tengo que administrar corticoides exógenos. Si tengo FSH, LH disminuido, fármacos agonistas de estrógenos a base de progesterona, testosterona. Si está faltando GH, hormona de crecimiento, inyecciones exógenas de hormona de crecimiento. Entonces, ir reponiendo lo que está en falta por un comprometimiento hipofisario. ¿Ok?
Acá yo les puse a ustedes algunos links donde pueden encontrar a revisar todo lo que es patología hipofisaria, hiperfuncionales. Yo revisé, están súper bien explicados, bastante completos, pueden utilizar para acoplar a su patología de Robbins, ¿ok? En sus resúmenes. En el Robbins yo hago mi clase a partir de la 7ª edición, eso está en el capítulo 24 en toda la parte de sistema endocrino, ¿sí? Vamos a dar una pausa, ¿les parece? Unos 15 minutitos, vamos a volver a las 3. Váyanse a tomar un café, a levantarse un ratito, estirarse, preparar un tereré y ahí volvemos a las 3 para continuar con lo que es patología tiroidea. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de hipertiroidismo y la próxima clase continuamos con hipotiroidismo y suprarrenales. ¿Está bien? Está bien, profe. Perfecto, Nos profe. vemos en un rato entonces. Chao, chao. Ya.
Bueno, gente, puntualmente las 3 vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a comenzar con lo que es tiroides. ¿Están consiguiendo ver el material? Sí, profe. Bueno, nosotros estuvimos hablando hace rato de hipertiroidismo secundario. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que es el hipertiroidismo primario, ¿sí? Como cualquier glándula, nuestra tiroides también puede sufrir de situaciones hiperfuncionales y de patologías hipofuncionales. Cuando nosotros tenemos una situación hiperfuncional, vamos a tener un aumento de la secreción de estas hormonas tiroideas, lo que vamos a conocer como un hipertiroidismo. Y cuando hablamos de algo hipofuncional o hipotiroidismo, nos referimos a una disminución de la secreción de T3 y T4. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de un hipertiroidismo, ya sabemos que existe el primario y el secundario. Cuando hablamos de hipertiroidismo primario, estamos hablando de un aumento de esta funcionalidad, aumento de secreción hormonal tiroidea por una etiología propiamente situada en la glándula tiroides. ¿Y cuáles son? Tenemos 3 causas principales de hipertiroidismo primario. Está la hiperplasia difusa de la tiroides, comúnmente llamada de enfermedades graves. En segundo lugar tenemos albocio multinodular. Y en tercer lugar tenemos el adenoma, ¿sí? El adenoma hiperfuncional o adenoma tóxico. Eso nos indica nada más que es un tumor benigno que cursa con aumento de secreción hormonal, la palabra tóxico. ¿Okay? Bien. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo, podemos tener causas congénitas o causas adquiridas. Cuando es una situación congénita, muchas veces el bebé nace con una falta de desarrollo de la glándula tiroidea, ¿verdad? O muchas veces la mamá durante la gestación no consumió sal iodada, entonces el bebé nos nace con un hipotiroidismo congénito, lo que puede producir una situación bastante grave conocida como cretinismo, y existen ciertas causas adquiridas, ¿sí? Estas causas adquiridas se pueden dar posterior a un tratamiento con drogas antitiroideas, posterior a una cirugía, a una radioterapia, a infecciones, traumatismos, estallos de la glándula tiroidea que puede ocurrir en accidentes, ¿sí? Y también tenemos hipotiroidismo que se produce por etiologías autoinmunitarias, que son las famosas tiroiditis. Tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Kerbein, ¿verdad? Existen 3 tipos de tiroiditis que vamos a conocer en la próxima clase. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es hipertiroidismo, ¿ok? La sintomatología de un paciente con un hipertiroidismo primario va a ser similar, va a ser exactamente igual a lo que nosotros vimos en un adenoma tirotrópico. Es decir, mi paciente va a presentar, puede presentar taquicardia, ¿verdad? Palpitaciones, crisis de ansiedad, hipertensión, sudoración, temblor, alteraciones en el ciclo menstrual, insomnio, pérdida de peso, aumento del apetito, diarrea, aumento de la frecuencia urinaria, ¿ok? Puede estar irritable, ansioso, puede estar levemente febril. Todo esto producida por un exceso de hormonas tiroideas. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene a consultar con la manifestación clínica de eso, es sumamente importante la exploración física tiroidea, ¿verdad? Nosotros tenemos que inspeccionar y tenemos que palpar si evidenciamos algún crecimiento irregular en la tiroides. Nosotros sabemos que lo normal es no palpar la tiroides. Cuando nosotros logramos ver, como pueden ver, les voy a poner ahí, en la imagen del medio, ¿verdad?
En los lóbulos de la tiroides agrandados que se visualizan bastante bien o logramos ver que existe una tumoración o un adenoma o en la palpación nosotros encontramos la presencia de algún nódulo, eso es sumamente importante para nosotros armar nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Muchas veces el crecimiento de nuestra glándula tiroidea va a ser muy pequeña y no vamos a poder lograr evidenciar en una exploración física o en una inspección, en una palpación o en una inspección. Entonces yo voy a necesitar de estudios de imágenes para hacer mi diagnóstico de la causa de mi hipertiroidismo primario. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar? Toda vez que nosotros tengamos un paciente con síntomas de hipertiroidismo, nosotros tenemos que a continuación solicitar el valor de hormonas tiroideas T3, T4 y TSH, ¿sí? Si el hipertiroidismo es primario, ¿verdad? Si la causa del hipertiroidismo es en la propia glándula tiroidea, yo voy a tener el valor de hormonas tiroideas aumentadas y mi TSH no va a estar aumentado, puede estar normal o bajo, porque la causa no es hipofisaria. Ahora, si aparte de los valores de hormonas tiroideas que están aumentadas, el TSH me viene también aumentado, eso me indica que la causa es hipofisaria, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos hablando de hipertiroidismo primario, lo que yo espero recibir en ese estudio laboratorial es solamente el aumento de las hormonas tiroideas. Mi TSH va a estar normal o disminuido, ¿sí? Bien. Una vez que nosotros confirmamos que estamos con valor de hormonas tiroideas aumentadas, tenemos que solicitar el siguiente paso, que es un estudio de imagen. En esa ecografía tiroidea se me va a describir las características de la tiroides, se me va a decir cuál es el crecimiento irregular que está ocurriendo y eso me va a auxiliar para yo hacer mi diagnóstico. Entonces, si se me describe que la glándula tiroidea está con un crecimiento difuso, un crecimiento parejo, igualitario, generalizado de la glándula tiroidea, sin presencia de ningún tumor, sin presencia de ningún nódulo, entonces yo estoy frente a una situación de hiperplasia difusa. Si en esa ecografía tiroidea se me describe la presencia de nódulos, ya sean en cantidad de 2, 3 o más, ¿ok? Esos nódulos pueden tener características benignas o malignas. Yo estoy frente a un bocio multinodular, ¿sí? Si en esa ecografía tiroidea se me describe la presencia de una tumoración de características benignas, que generalmente 90% son tumoraciones benignas, yo estoy frente a un adenoma tóxico. ¿Entendieron? Bueno, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de la causa de nuestro hipertiroidismo primario, tenemos que hacer siguientes pasos. Cuando nosotros hablamos de una hiperplasia difusa, habíamos dicho que eso comúnmente se llama enfermedad de Graves. Es importante saber que esa enfermedad de Graves se produce por factores autoinmunes. El paciente desarrolla anticuerpos antirreceptores de TSH. ¿Ustedes se acuerdan del folículo tiroideo? ¿Verdad? Que alrededor tenía esas células foliculares y esas células foliculares tenían receptores para TSH. Cuando el TSH se une con ese receptor, las células foliculares secretan hormonas tiroideas alcaloides, ¿verdad? El paciente con enfermedad de Graves desarrolla anticuerpos que tienen la misma estructura, el mismo tamaño, la misma forma que estos anticuerpos y que estos TSH, perdón. Y este anticuerpo se va y se une en el lugar de la TSH en su receptor. Entonces, el receptor entiende que fue una molécula TSH que se unió a ella y empieza a liberar hormonas tiroideas.
Por eso se llama anticuerpo anti-TSH, porque desplaza al TSH de su receptor y se une en su lugar, ¿sí? Bueno, cuando yo tengo un paciente con enfermedades graves, ese mi paciente tiene toda la sintomatología de un hipertiroidismo, tiene un crecimiento difuso generalizado de la glándula tiroidea y muchas veces pueden hacer infiltrados de mucopolisacáridos en los músculos periorbitarios, lo que va a dar esa apariencia esoftálmica, esa protrusión del globo ocular. Esta protrusión es reversible una vez que nosotros empezamos a controlar el valor de las hormonas tiroideas, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que viene con ese cuadro de esoftalmia, como ustedes ven ahí, asociado a síntomas de hipertiroidismo, eso es enfermedades graves hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros ya confirmamos que nuestro paciente tiene los valores de hormonas tiroideas aumentadas, en la ecografía tiroidea me salió que está con una hiperplasia difusa, yo ya sé que estoy caminando hacia un graves, entonces en ese caso tengo que pedir un estudio de laboratorio TRAP, ¿sí? El TRAP es la búsqueda de los anticuerpos antirreceptores de TSH. Si me viene presente, entonces ahí yo encierro mi diagnóstico de enfermedad de graves, ¿sí? Si en ese paciente me viene la descripción del bocio multinodular, la presencia de nódulos, el siguiente paso es solicitar una punción de esos nódulos. Punción con aguja fina, punción con aspirado fino, le llaman así las literaturas. Se punciona el contenido de esos nódulos y se manda a citología para ver las características de las células que están creciendo. Si mi paciente se describe en su ecografía tiroidea la presencia de un adenoma, de una tumoración de características benignas, eso se tiene que solicitar una pequeña muestra para enviar a biopsia, ¿verdad? Para hacer estudios anatomopatológicos y clasificar el tipo de línea celular que está creciendo en esa tumoración, ¿sí? Entonces, el camino que nosotros vamos a seguir en un paciente con un cuadro de hipertiroidismo va a ser, ante la presencia de síntomas y signos, nosotros vamos a solicitar hormonas tiroideas y TSH. Una vez que nosotros confirmamos que el valor de hormonas tiroideas está elevado, nosotros vamos a hacer el siguiente paso, que va a ser la ecografía tiroidea. Y de acuerdo a la descripción, de acuerdo al tipo de crecimiento irregular que tenga nuestra tiroides en esa ecografía, nosotros vamos a solicitar el anticuerpo antirreceptor de TSH o una punción con aspirado fino o una muestra para biopsia, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico del hipertiroidismo primario de nuestro paciente y logramos encontrar la causa, tenemos que empezar a tratar, ¿sí? Nosotros vamos a manejarnos de manera similar a lo que vimos en hipófisis. Hay que tratar el exceso de hormonas tiroideas con drogas antitiroideas como el propiltiouracilo, el metimazol, ¿sí? El carbimazol, que son fármacos que van a ayudar a controlar el exceso de T3 y T4. Aparte, nosotros tenemos que hacer un tratamiento de la sintomatología que tenga mi paciente. Controlar las crisis de ansiedad, el insomnio, la palpitación, los cuadros de ansiedad, de agitación, temblor, hipertensión, lo que esté afectando a la paciente síntoma por síntoma. Sí, el tratamiento ya de las complicaciones. Y aparte nosotros tenemos que tratar ese crecimiento irregular de la tiroides. Tanto una hiperplasia difusa como un bocio multinodular, como una tumoración benigna, un adenoma, tienen una gran probabilidad de responder de manera óptima a sesiones de radioterapia, ¿sí? Si el paciente se somete a radioterapia y el tumor sigue creciendo o la hiperplasia sigue aumentando o surgen más cantidad de nódulos y el paciente sigue con el cuadro de hipertiroidismo, necesitamos un manejo quirúrgico, ¿sí?
Existe todo un debate hoy día de tratar a los pacientes con enfermedad de graves con medicamentos inmunosupresores como metotrexato, leflunomida, ya que es una enfermedad de base autoinmune, pero no se recomienda porque no se logró encontrar ninguna efectividad ni ninguna disminución de la actividad de estos anticuerpos frente a la administración de estos citostáticos. Entonces, hasta la actualidad no se indica estos medicamentos por más que sea una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? Nosotros vamos a quedarnos por acá y en la próxima clase hablamos de lo que es hipotiroidismo primario, verá las causas congénitas, adquiridas, las que tienen base autoinmune y ya hablamos de síndrome de Cushing que ya entra dentro de la patología suprarrenal. Doutora, me parece que esse contenido vamos ter que estudar demais. Ay, es Não é súper fácil. lindo, ¿verdad? Da gusto. En el libro explica súper bien, es muy interesante porque hay mucho, ¿verdad? A lo menos las patologías tiroideas hay muchísimo y el hipercortisolismo y estrógeno por exceso de glucocorticoides también se está viendo bastante, entonces hay que conocer, ¿verdad? Especialmente cuando sospechar de que nuestro paciente esté haciendo esas patologías. Este slide yo les voy a cargar acá en el Microsoft Teams, en la parte de archivos, para que puedan descargar. ¿Está bien? Al final de la clase yo ya voy a entrar ahí y voy a cargar. Doutora, uma dúvida, por favor. Eu Sí, não estava em início da classe. Qual vai ser o livro desta matéria? patología de Robbins y el Rob, Harrison de medicina interna. Ujú, los dos. perfeito. Muitas graças, professor. Dale, dale, está bien. ¿Alguien más tiene otra duda? Rosana, Larisa, las meninas, Juliana, Juliano, Rodrigo, Marcelo, ¿todo tranquilo? Eu queria saber. Ah, não, profe, Tranquilo, já. professor, obrigada. ¿Ya? Larisa, ¿te querías hablar alguna cosa? Não, eu já assinei aqui, tá tudo ok. Dale, está bien. Damos por encerrado entonces nuestra clase. Nos vemos en la próxima clase de farmacología. Entonces yo al salir ya voy a estar cargando en la parte de archivos y ya pueden descargar ahí sus clases. ¿Está bien? Tchau, profe. Bueno, nos vemos. Gracias, Hola. doctora. Chao, Chao. chao.